semana, porque hay muchas derivadas del tema y sin duda estábamos hablando de lo que significa fundamentalmente las lecciones para los desafíos que tiene la derecha hoy día, ¿no es cierto?, con José Antonio Kast a la cabeza, por un lado, con una debilitada derecha histórica o tradicional, digámoslo, Renovación Nacional, UDI, ¿no es cierto?, y Evópoli, muy magros rendimientos en la presidencial, y eso significó también, ¿no es cierto?, un reacomodo rápido para esta segunda vuelta. Y por cierto, por el lado de Jara, el gran tema es cómo crece hacia el centro, básicamente, y también cómo rescata esos casi 500, 300, 400 mil votos de la marginalidad, digamos, de izquierda, que era Maine Nichols, Meo y Artés. Desafíos para ellos, fundamentalmente hoy día, acercarse a una ciudadanía que ya decíamos, 95% decía Tomás Pizarro, no está en partidos políticos. Tomás, retomemos esto un poquito con tu análisis en este segundo bloque. En lo principal, las candidaturas, ninguna asumió el tema futuro durante su previa campaña. Veamos cómo lo hacen en la segunda. ¿Cuál es el tema futuro? El tema futuro es desarrollo económico sustentable, es energía, es medio ambiente, es cambio climático y es, en definitiva, cómo, no siendo Facio ni comunacho, ¿ya? Nos vamos a achicharrar todos por igual, si no se toman las medidas. Entonces, en el tema medioambiental estuvo perfectamente ausente. Yo creo que incluso se puede decir quien tenía más frases ambientales en la campaña anterior era, paradojalmente, Evelyn Matei, ¿ya? La única. Y no la tuvo Janet, menos aún, naturalmente, porque el negacionismo de cambio climático que tienen las otras dos candidaturas, ahora que se suman en la de Kast, es naturalmente un desconocimiento total de cómo evoluciona el mundo y cuáles son las alternativas energéticas que van a permitir el desarrollo económico. Y en ese plan va a ser el mercado el que determina, porque, ojo, esto que se discutió previamente o que se está empezando a discutir, los carriers energéticos se van a instalar en Chile en los próximos años. Porque la opción del consumidor va a ser, si este producto viene con energía eléctrica sucia, llamémosle así, ya sucia lo que es carbón, obviamente, pero incluso la hidroeléctrica, cuando aumenta la energía renovable no convencional, particularmente fotovoltaica. Y si yo voy a tener la opción de elegir un producto que tiene un componente importante en que la energía es amigable, voy a estar contribuyendo a la sostenibilidad. Eso es lo que se instala. Y en ese plano energético, las candidaturas sí tienen que definir sobre el futuro cómo lo piensan. ¿Cómo piensa, por ejemplo, que sin atender el cambio climático, Kast va a ser más sostenible en su política económica que Yanejara? Y Yanejara, por otro lado, sin conversar con los ambientalistas, no sabe cómo va a resolver el tema energético. Entonces, ese es el dilema. Y ahí, más allá de ser facho o comunacho, tenemos que ver cómo vamos a ser más o menos sostenibles en el contexto de lo que tiene que iniciar este gobierno de cara al cambio, digamos, a la meta 2030. Porque cierran 2030 y 2030 ya teníamos meta de sostenibilidad en base al problema energético. El dilema para las candidaturas tiene que ver con cómo van a ser economía amigable para un mundo que sí quiere productos amigables, sostenibilidad y sobre todo garantía de un ambiente sano para las futuras generaciones. Una ecuación compleja para la política mundial y nacional para estos candidatos, Rabindranath. Mira, una campaña de segunda vuelta que se construye sobre el miedo al adversario, y no sobre la esperanza propia, puede garantizar una victoria, pero no genera gobernabilidad. Ese es el problema. Entonces, una segunda vuelta polarizada representa el riesgo de que el futuro gobierno nazca sin mayoría social, sin piso político amplio y sin la capacidad de construir un pacto para avanzar hacia las tareas que necesita este país. ¿Podrían ser 4 años perdidos? Por supuesto. Entonces, esta campaña debe ser de segunda vuelta, deben despolitizar esta campaña, recuperar el centro y no ganar, sino que para gobernar, no solamente ganar por ganar, sino ganar para gobernar. Y yo coincido en lo que dice Tomás, que tiene que haber una racionalidad para poder que los temas que hoy día nos convocan sean tomados en consideración. Y para mí aquí es muy importante la moderación con identidad.
A ver, explique ese concepto. Porque La clave es moverse hacia la moderación, sin perder tu identidad. Yo soy de izquierda, pero me gusta la moderación. ¿Y por qué? Porque la gente en Chile lo que necesita o está pidiendo es estabilidad económica. Gobernabilidad, que parece que se ha perdido. La gente tiene la sensación que se perdió la gobernabilidad, que siempre debe existir. La prudencia fiscal, y hay que hacer verle a la gente que sin prudencia fiscal, gastar por gastar y en mala forma, no es bueno, es un populismo barato. Reformas con gradualidad. Chile ya entendió que no se puede ir de un punto que está allá al otro punto al del 180 grados. Con prudencia, con prudencia. Y Chile es un país de acuerdos amplios. No que le pongan la bota, sino hay que llegar a acuerdos. Quien logre ser capaz de gobernar para el conjunto, no solo para su base dura, no solo para sus militantes, obtiene la ventaja. Para sus likes. ¿Quién asegura eso? Que va a gobernar para todos y con amplios acuerdos va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta. ¿Qué le parece, Javier Ovalle, estos desafíos que plantea Rabindranath, tú desde la perspectiva generacional también? Porque tienes una mirada distinta, una entrada, pero vamos, escuchamos. Súper interesantes los puntos que han planteado mis dos contertulios. Yo, en relación a lo que dijo Tomás, efectivamente el tema ambiental, la transición energética, yo creo que no se toca explícitamente, pero sí se toca. Porque fíjate cómo se instaló la discusión respecto a que la permisología ha sido una piedra de tope para que los proyectos de inversión se hagan. Y en transición energética hay proyectos que están atascados en el CIA, por ejemplo, en líneas de transmisión. Acaba de ser evacuado Perdón, Javier, que te interrumpa. uno muy grande. 5 segundos, nada más para que puedas responderme o hacer el análisis que dijo Tomás. Pero si ni Trump cree en el cambio climático, ese es el drama de la derecha en el mundo. Sí, yo quiero ir a lo que está en desarrollo, claro, efectivamente, y después, hoy día uno ve que Bill Gates le retiró los fondos a su tema cambio climático, porque esos temas van cambiando y efectivamente hay distintas aproximaciones, pero yo quería ser súper concreto en relación a la discusión ambiental y la transición energética, que en el fondo es descarbonizar la matriz de producción de energía. Para mover más energía se requiere más capacidad de transmisión. Para tener más capacidad de transmisión hay que hacer esas líneas. Esas líneas se tienen que hablar en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y hoy día eso está tomando 7, 8, 9 años por problemas que tiene el sistema de que hay observaciones que van trabando. Entonces, ese es un punto que no se toca como se debería tocar. Yo estoy de acuerdo con Tomás. Yo creo en la discusión ambiental porque creo que es un activo que tenemos todos y no hay que soslayarlo, pero quería hacer ese punto de que se toca de forma tangencial. Lo que dice Rabin me hace mucho sentido, nos hace mucho sentido como gremio, porque es evidente que en un escenario de mayor polarización política la ciudadanía se ve perjudicada, porque la ciudadanía lo que necesita son consensos, porque aquellas mejoras a la calidad de vida que van a venir de las políticas públicas no se pueden hacer si no es con consenso. Y el sistema político finalmente es una manifestación de eso. Si no hacemos una reforma al Estado importante, y la Cámara lo ha dicho, en el documento está, en un Chile posible, nosotros como gremio creemos muy fuertemente en la reforma al Estado. Antes no nos metíamos tanto en eso, fíjate que nos hemos ido metiendo más, hemos ido entendiendo que la reforma al Estado es mucho más importante de lo que quizá creíamos, porque nos relacionamos, pero tienen que haber reformas que salgan del Congreso, finalmente, entre el Ejecutivo y el Legislativo, y eso requiere consenso. Sí, son las familias chilenas las que pierden. Por poner Javier, un ejemplo. Javier, el gremio mira en la perspectiva de las 40 horas, de un salario mínimo un poco grande, o ahí se producen... El gremio participa. Me acuerdo que lo comentamos, ¿no? Es súper intensivo en mano de obra. Entonces, todo lo que sea reformas laborales, es evidente que la industria de la construcción es un actor importante. Pero yo lo que quería decir es que si no hay consenso, lo que dijo Rabin, por ejemplo, en vivienda
En vivienda se requieren políticas públicas de largo plazo. No podemos partir de cero cada 4 años. Entonces se requiere continuidad. Y si vamos a revisar la política de subsidios, la política de vivienda, se requiere continuidad. Entonces es importante los consensos para que tengamos más suelo, con normas, más construcción industrializada, para que podamos ir haciendo avanzar esa política pública, que no se puede quedar estática en el tiempo. Entonces eso es importante. La prudencia fiscal también. Yo creo que la ciudadanía, y en algún minuto parecía una competencia por quién proponía el ajuste fiscal más grande. ¿Tú te acuerdas quién inventó la regla fiscal? ¿La regla fiscal? Sí. ¿Señor Velasco? Fox leyó, ¿no? No. Izaguirre. Nicolás Izaguirre. De ahí empieza. Si este tema, tiene mucha racionalidad y hay que guardar para los momentos de vacas flacas. Y la prudencia fiscal yo creo que ha ido haciendo sentido. La gradualidad. ¿Por qué la gradualidad? Porque las familias, por ejemplo, o sea, es evidente que no se puede cambiar la forma en que la política pública impacta a la sociedad. Las familias chilenas lo tienen clarísimo. Si, por ejemplo, cuando uno recibe la casa propia, cuando las familias reciben una casa propia, ellos saben que también van a ir de a poco haciendo mejoras, va a ir gradualmente, de acuerdo a los recursos que se vayan disponiendo. Bueno, finalmente la política pública no debiera ser tan distinto. Vamos con gradualidad. Entonces lo que plantea Rabin, yo creo que es un norte hacia el que debiéramos tender, pero que es desafiante en un contexto polarizante donde el que grita más fuerte pareciera que se impone. Entonces en algún minuto hay que volver a poner la pelota al piso y darnos cuenta de que sin consenso, bueno, vamos a estar a los peñascasos un buen par de años. Al comienzo tú preguntaste, Eduardo, cuando se inició este programa, y si estaba todo perdido. Yo te dije, hay una ventaja muy grande, por supuesto, del candidato Kast. Cuando uno suma así... Claro, los números gruesos. Pero yo creo que hay una pequeña esperanza y creo que quién va a ganar, quién va a ser el próximo presidente, quien logre, primero, moderarse sin renunciar a su identidad. Creo yo. Moderarse, pero sin renunciar a su propia identidad, porque si no se pierde lo básico, se pierde lo importante. Interpretar a los descontentos y a los desmovilizados, que son muchos en este país. Presentarse como la opción más gobernable y menos riesgosa para los intereses ciudadanos, para los intereses nuestros. ¿Quién crees tú que va a gobernar, pero que no va a haber tanto drama en este país? Y después, que pueda construir una coalición social amplia, tanto una coalición amplia, que no solamente estés en tu mundillo, no, que interprete los problemas que tiene el país, que sea lo más amplia posible y que sea social y políticamente más estable. A propósito de lo que dice Rabindranath, Tomás, ¿qué crees tú efectivamente? Uno pudiera pensar con el candidato Kast en el horizonte de 1 o 2 años, ¿podría haber de nuevo tal efervescencia social que podríamos llegar de nuevo a un gran tema de movilizaciones de mucha gente descontenta en el lado si gana Kast? Y si gana Jara, ¿el tema vendrá por el lado del boicot económico? ¿Podría ser que la derecha más dura, que también tiene hoy día mucha injerencia en los procesos económicos, productivos, toma decisiones en la industria financiera, por ejemplo, que lo estamos viendo, pudieran ser esos escenarios probables, y el elector hoy día se somete también de alguna manera a esa bipolaridad? Justamente por lo mismo estamos en nuestra época. No hay bipolaridad. Lo que se ha agotado justamente eso, lo señala Parisi claramente. Pero yo creo que la principal reacción que tendría una postura a ultranza negacionista del cambio climático va a ser económica. Es decir, las inversiones que viene haciendo particularmente el segundo segmento, digamos, exportador del país, la salmonicultura, ellos están invirtiendo por la sostenibilidad, porque ellos saben de que el cambio climático condiciona los mercados, y en particularmente a nuestro segundo rubro de exportación. Entonces, una candidatura que no entienda eso, obviamente va a chocar con todas esas inversiones. Y lo quiero decir de siguiente modo. Nosotros vivimos hace algunos años atrás la reconversión de la industria del carbón cuando desaparece Lota.
¿ya? Y todos los trabajadores de Lota tuvieron que ir a hacer cualquier tipo de acción para sobrevivir, incluso también auspiciado por el Estado. Pero hoy día nosotros tenemos aquí poniendo la pelota a piso, Sí. en Puerto Montt, la reconversión de Colbún. ¿Qué va a pasar con Canutillar? Canutillar debe cerrarse porque no es sostenible. Se hizo en una época en que no había evaluación de impacto ambiental. El fallo del tercer tribunal ambiental que está en casación y todo lo demás, pero obviamente la jurisprudencia hace a la sostenibilidad y no es probable de que se acepte el fallo de casación, por tanto se va a ratificar el fallo del tercer tribunal respecto de lo que tiene que hacer. Colbún, por los daños que ha generado al río Lenca, al río Chamisa, al río Chaica, al lago Chapo, al río Blanco, al estuario de Roncaví. O sea, entonces hay un tema que ya decía anteriormente, energético, que es de suma importancia. Esa reconversión afecta a esos inversionistas. ¿Hacia dónde van a dirigir sus inversiones? Ok, ese es un pequeño escenario, pero veamos qué tiene que hacer la salmonicultura. La salmonicultura tiene que cambiar también su base energética. No van a poder seguir quemando petróleo por los próximos 20 años en 1.800 centros donde funcionan estos generadores día y noche. ¿Va a ser un salmón más verde quemando diésel? ¿O va a ser un salmón un poquito más amigable con la sostenibilidad, generando alternativas energéticas no convencionales? Entonces, el debate que tienen estos candidatos tiene que ver con la energía, tiene que ver con la materia energética del país, tiene que ver con cómo se sostiene la industria. Y la industria necesita energía. Y si esa energía, mientras más limpia es, más rédito económico y las inversiones van en esa dirección. Entonces no se va a cambiar una inversión para 30 o 50 años de pronto por, llamémoslo así, un capricho electoral. Entonces yo creo que las dos candidaturas, el desafío principal que tienen es cómo van a conversar el país en el corto plazo, en los 4 años que tienen, para contribuir a esa sostenibilidad. Una candidatura tiene más posibilidades de comprenderlo porque la otra simplemente niega que es posible comprender. Y yo creo que ahí está el dilema que tienen ambas. Javier, también una mirada desde la Cámara, pero también desde tu propia perspectiva, esto que estamos conversando, que efectivamente va a moldea la relación y la gobernabilidad del país, el Sí. tipo de gobernanza que vamos a elegir. Hemos disparado para todos lados, pero Sí. yo creo que seguimos medios patulecos sin entender muy bien qué pasó con ese 20%. La gran clase media de este país. Algo nos está queriendo decir con esa manifestación. Entonces, yo quiero referirme, por ejemplo, al tema de la vivienda, que es un tema muy importante para las familias chilenas, que posibilita el desarrollo. Hemos hablado del impacto que ha tenido, por ejemplo, la ley del subsidio a la tasa para los créditos hipotecarios, la tasa de interés para los créditos hipotecarios, que finalmente ha dado acceso porque los créditos hace que los bancos pidan menos renta y se puede acceder. Y yo creo que se ha ido instalando la necesidad de mantenerlo, porque se va a acabar muy luego. Eran 50.000 cupos, son 50.000 cupos, 6.000 para viviendas con subsidio. Se pensaba que iban a durar 18 o 24 meses y parece que va a durar menos de 12 meses. Se está hablando que en abril o mayo ya se van a acabar los cupos. Entonces, con el gobierno entrante... O sea, hubo una efervescencia y la gente concurrió. Hubo una manifestación de esa fuerza acumulada que la gente concurrió porque la vivienda es algo muy relevante. Se tomó una buena medida. Claramente. Entonces, la Cámara ya está iniciando conversaciones con el actual gobierno porque estos temas hay que prepararlos. Hay que empezar a escribir los borradores de las leyes. Y bueno, en marzo asumirá un Congreso nuevo y se podrá ver si es que se sanciona para que se promulgue o no. Yo creo que es algo que las familias van a exigir. Porque ese subsidio es hoy la diferencia entre acceder a una vivienda o quedar fuera. ¿Qué ocurre también? Que es muy relevante. El empleo. Una cosa es el crédito, pero tú tienes que poner el pie. Y a la familia no le está dando el flujo para poder ahorrar. No están dando los sueldos, están llegando a fin de mes, no están llegando. O sea, sobreendeudados. 10 millones de chilenos no alcanzan a recibir mensualmente 700.000 pesos. Claro. Es como que el sueldo pasa. Ahí hay una realidad. El sueldo pasa por tus manos y no lo alcanzaste a agarrar. Entonces hay que tratar de llegar a fin de mes. Este es un problema estructural de la sociedad chilena actual, el sobreendeudamiento de las unidades domésticas. Entonces el punto que quiero hacer aquí es empleo. Empleo. Si finalmente eso es lo que está en la base de la economía familiar. Y la industria de la construcción, la industria inmobiliaria, que ha estado muy golpeada,
tiene la capacidad de ser parte de la solucionática, porque es una industria que cuando tú echas a andar las obras, echas a andar las grúas, los proyectos, se abren puestos de trabajo y eso al tiro te permite movilizar empleo. El engranaje comunal o territorial se mueve. Entonces yo creo que... Por eso que el chileno necesita estabilidad laboral. Por eso, entonces yo creo que la idea que va quedando en el subconsciente es como una especie de cambio seguro, con seguridad. El gobierno que sea va a tener que atacar también la permisología como reforma modernizadora en el próximo gobierno. Porque hemos hablado de los costos de la vivienda, el suelo, todo, pero si no agilizamos los trámites no hay reactivación posible. No hay reactivación posible. Entonces el gobierno que sea va a tener que echar a andar una batería de medidas que posibiliten que se hagan los proyectos y para que se creen los puestos de empleo y se eche a andar nuevamente la máquina. Quiero Ese decir es el punto que yo quería hacer. Gracias, Javier. 10:01. Vamos rápidamente a la pausa. Volvemos porque ya se viene el tercer bloque y tenemos que echar una mirada también a lo que fue la realidad de los reelectos, los parlamentarios, los nuevos que entran en los dos distritos 25 y 26. Y quiero también la opinión de ustedes acerca de los temas que están conversando y relatando estos nuevos parlamentarios que nos van a representar. Vamos y volvemos aquí en el primer café de Cooperativa Red Los Lagos.